En noviembre de 1980, en el apogeo de la Guerra Fría, una sombra cayó sobre la carrera espacial. El comandante Julian Duke Hayes, uno de los astronautas más brillantes y prometedores de la NASA, desapareció sin dejar rastro durante la fase crítica de reentrada atmosférica de una misión en solitario ultrasecreta. La narrativa oficial, entregada al público y a su afligida familia, fue corta y brutal. Un fallo catastrófico. Su cápsula, según ellos, se habría desintegrado sobre la vasta e implacable extensión del Océano Índico. Durante 40 largos años, esa fue la única verdad, un frío epitafio para un héroe nacional. Sin embargo, el silencio estaba a punto de ser roto por un eco inesperado, proveniente del lugar más desolado de la Tierra, revelando que la historia de Duke Hayes estaba lejos de terminar. De hecho, apenas había comenzado a ser contada. Durante 4 décadas, la ausencia de respuestas atormentó a la familia Hayes. Su esposa, Amelia, y su hija, Sarah, quedaron a la deriva en un océano de incertidumbre, aferrándose a una explicación oficial que nunca pareció completa. ¿Cómo un hombre conocido por su legendaria calma bajo presión podría simplemente desaparecer? ¿Cómo una nave espacial de última generación podría desintegrarse sin dejar un solo fragmento como prueba? El tiempo pasó, transformando el dolor agudo en una cicatriz crónica, y el caso del comandante Hayes se convirtió en una melancólica nota a pie de página en la historia de la exploración espacial. El telón de secretismo justificado por la seguridad nacional garantizó que sus preguntas quedaran sin respuesta, y el misterio se profundizó con cada año que pasaba, enterrado bajo capas de archivos clasificados y una resignación forzada. Entonces, en 2020, sucedió lo imposible. Un satélite de monitoreo climático, mientras calibraba un revolucionario radar de penetración terrestre, detectó una anomalía enterrada a cientos de metros bajo el hielo eterno de la Antártida. No era una formación rocosa ni un error del sistema. Era la cápsula de escape de Hayes, la Odyssey, perfectamente intacta, como un fantasma congelado en el tiempo. El descubrimiento no solo demostró que la versión oficial era una mentira, sino que también abrió un nuevo capítulo de un misterio que todos creían cerrado. La verdad que emergió de las profundidades heladas era más trágica, más heroica e infinitamente más compleja que la ficción que el mundo había sido llevado a creer, prometiendo finalmente honrar la memoria de un hombre perdido no en el espacio, sino en los secretos de la Tierra. Si crees que historias como la del comandante Hayes merecen ser contadas, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Y para conocernos mejor, comenta abajo de qué ciudad y país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde están llegando estos increíbles viajes. Para comprender la profundidad del misterio que se extendería por 4 décadas, primero, necesitamos conocer al hombre en el centro de todo. El comandante Julian Duke Hayes, de 42 años, era la personificación del héroe estadounidense de la era espacial. Un piloto de pruebas condecorado, cuyo coraje se forjó en los peligrosos cielos de la aviación experimental, y un ingeniero aeroespacial de mente brillante, poseía una rara combinación de intelecto e instinto. Sus colegas de la NASA lo describían como la roca en medio de cualquier tormenta, un hombre cuya calma bajo presión era tan legendaria como sus habilidades de pilotaje. No era solo un astronauta, era la promesa de un futuro donde la humanidad alcanzaría las estrellas con seguridad y confianza. Fuera de la cabina y lejos de los diagramas técnicos, Duke Hayes era un hombre profundamente dedicado a su familia. Su universo personal giraba en torno a 2 estrellas brillantes, su esposa, Amelia, y su hija de 10 años, Sarah. Él era el tipo de padre que transformaba la tarea de ciencias en una aventura intergaláctica y que le prometía a su hija que algún día le mostraría la curvatura de la Tierra con sus propios ojos. Esta dualidad definía su esencia, el explorador intrépido que cartografiaba lo desconocido en el espacio y el esposo y padre amoroso que encontraba su verdadero norte en casa. Esa conexión con su familia era su ancla, lo que hacía que su partida para cada misión fuera un sacrificio silencioso y profundo. Amelia Hayes era el contrapunto perfecto
a la audacia de su esposo. Como profesora de historia, estaba firmemente arraigada en las narrativas del pasado, encontrando lecciones y sabiduría en las crónicas de la humanidad. Mientras Duke miraba hacia el futuro, Amelia se aseguraba de que nunca olvidaran de dónde venían. Su naturaleza reflexiva y su agudo intelecto la convertían en la confidente ideal para Duke, la única persona con la que podía compartir los miedos que se escondían detrás de su fachada de calma inquebrantable. Su amor era una asociación de mentes y corazones, construida sobre un profundo respeto mutuo y el sueño compartido de una vida tranquila después de que los días de misiones peligrosas hubieran terminado. La pequeña Sarah Hayes vivía en un mundo donde su padre era, literalmente, un superhéroe. Para ella, el cielo nocturno no era solo un manto de estrellas, sino la oficina de su padre, un lugar de maravillas y posibilidades infinitas. Duke alimentaba su imaginación con historias de nebulosas lejanas y galaxias giratorias, inculcando en ella una curiosidad y un amor por la ciencia que moldearían el resto de su vida. El vínculo entre padre e hija era la fuerza gravitacional de la familia Hayes, una conexión tierna y poderosa. La promesa de su regreso seguro era el ritual que calmaba el corazón de Sarah cada vez que él partía. Una certeza tan fundamental como la salida del sol. La casa de los Hayes era un refugio de normalidad en medio de una vida de circunstancias extraordinarias. Era un lugar donde los uniformes de vuelo daban paso a delantales de barbacoa y las conversaciones sobre mecánica orbital eran reemplazadas por planes para las vacaciones de verano. Era en ese santuario donde la magnitud de los riesgos de la profesión de Duke parecía distante, casi irreal. Estaban construyendo una vida, no solo para el presente, sino para un futuro largo y compartido. Cada momento juntos era precioso, una pieza de un rompecabezas de felicidad que creían estar lejos de completarse. Nadie podría imaginar que una pieza estaba a punto de ser arrancada, dejando un vacío incomprensible. La misión que alejaría a Duke Hayes de su familia fue presentada bajo un velo de engañosa simplicidad. Públicamente, y para Amelia y Sarah, era una simple misión de observación orbital, una tarea casi rutinaria para un astronauta de su calibre. El nombre en clave, Proyecto Quimera, se mencionó solo en círculos restringidos, un nombre que, en retrospectiva, contenía una sombría ironía, refiriéndose a una criatura mítica compuesta de partes dispares y ilusorias. La narrativa oficial fue cuidadosamente construida para ocultar la verdadera naturaleza audaz y peligrosa de lo que se estaba intentando, un secreto considerado vital en el ajedrez de alta tecnología de la Guerra Fría. En realidad, el Proyecto Quimera era una operación confidencial del Departamento de Defensa, un salto cuántico en la tecnología militar espacial. El objetivo no era observar la Tierra, sino probar la capacidad de esconderse de ella. Duke Hayes no sería solo un observador pasivo, sería el primer ser humano en pilotar una nave espacial equipada con una revolucionaria tecnología de camuflaje stealth. Este sistema fue diseñado para desviar las ondas de radar y hacer que su cápsula fuera completamente indetectable. Un fantasma en las órbitas terrestres. Era un arma estratégica de valor incalculable, pero que colocaba a su único ocupante en un aislamiento tecnológico sin precedentes y terriblemente peligroso. La tecnología era tan avanzada que representaba una paradoja fatal. Para volverse invisible a los radares soviéticos, la cápsula también tendría que volverse invisible para la propia NASA. Durante las fases críticas de la misión, especialmente en la reentrada, Duke estaría completamente solo, una isla de existencia sin señal en el vasto océano del espacio. Si algo salía mal, no habría forma de rastrearlo. No habría telemetría para analizar, ni un punto parpadeando en una pantalla para guiar a los equipos de rescate. Estaría navegando a ciegas, dependiendo únicamente de sus instrumentos y de su habilidad incomparable. El éxito de la misión dependía de un silencio electrónico absoluto. El peso de esa responsabilidad recaía únicamente sobre los hombros del comandante Hayes. Él comprendía los riesgos con una claridad que nadie más podría tener. Sabía que no solo estaba pilotando una nave espacial,
sino un secreto de Estado. Su entrenamiento lo preparó para los fallos mecánicos, para las emergencias de vuelo, pero el verdadero desafío era el aislamiento total que le esperaba. Su último adiós a Amelia y Sarah estuvo cargado de un peso no dicho. Les dio su sonrisa tranquilizadora de siempre, pero en sus ojos había la conciencia de que se estaba embarcando en el viaje más solitario de la historia de la humanidad. Y entonces llegó el día 5 de noviembre de 1980. En la sala de control de la NASA, la atmósfera era de una tensión controlada, la calma profesional que precede a cualquier momento histórico. La Odyssey inició su descenso orbital atravesando las capas superiores de la atmósfera. Las primeras etapas se desarrollaron exactamente como estaba planeado. Cada verificación del sistema devolvía un nominal. Para los pocos que conocían la verdad sobre el proyecto Quimera, cada segundo de silencio en la radio era una buena señal. La normalidad de la situación era, en sí misma, el preludio silencioso del momento en que todo cambiaría irrevocablemente y para siempre. Fue entonces cuando el silencio se rompió, no por una transmisión clara, sino por un fantasma de audio, una voz luchando contra un océano de estática. Era la voz de Duke, fragmentada, pero inconfundible. Las palabras eran pocas, pero cargadas de un significado alarmante. Fallo en el módulo, no en la cápsula, estoy ciego. El mensaje era un rompecabezas desesperado. El fallo estaba en el módulo de servicio, la sección de la nave que controlaba la tecnología de camuflaje y no en su cápsula de escape. Y la palabra final, ciego, era la más aterradora de todas. No solo estaba perdido para el mundo estaba perdido para él. Inmediatamente después de esas enigmáticas palabras, el canal de comunicación murió. La estática regresó, pero esta vez era un sonido vacío, final. No habría más transmisiones. En la sala de control, la calma profesional se desintegró, reemplazada por una ola de incredulidad y pánico contenido. Los controladores de vuelo miraban sus pantallas, que no mostraban nada. El punto que representaba a la Odyssey nunca había estado allí para empezar. La invisibilidad, que era el arma más grande del proyecto, se convirtió en ese instante en su fallo más catastrófico y en su maldición. El hombre que enviaron para esconderse del enemigo ahora estaba escondido de todos. La consecuencia inmediata de la tecnología stealth se manifestó de forma brutal. ¿Cómo rescatas a un hombre cuya ubicación es, por definición, desconocida? La NASA y el Departamento de Defensa se vieron obligados a iniciar una operación de búsqueda y rescate basada en una trayectoria proyectada, una estimación educada de dónde podría haber descendido la cápsula si todo hubiera salido según lo planeado después de la última comunicación. Estaban, en la práctica, buscando una aguja en un pajar del tamaño del Océano Índico, sin siquiera la certeza de que la aguja existiera. La búsqueda fue masiva, involucrando barcos y aeronaves que rastrearon un área inmensa de la superficie del océano. Día tras día la esperanza disminuía. No se encontró ningún resto, ninguna mancha de aceite, ningún fragmento de metal, ninguna señal de un paracaídas. El silencio del océano era un espejo del silencio de la radio. La completa ausencia de evidencia hizo que la conclusión oficial fuera casi inevitable. Sin otra explicación, la teoría de una desintegración catastrófica durante la reentrada se convirtió en la historia oficial, una forma limpia y trágica de cerrar un capítulo inconveniente y altamente secreto. La búsqueda se dio por terminada oficialmente, y con ella la esperanza de encontrar vivo al comandante Hayes. El mundo lamentó la pérdida de un héroe, víctima de los peligros inherentes a la exploración espacial. Pero para el pequeño equipo detrás del proyecto Quimera, y especialmente para la familia Hayes, la desaparición no fue un accidente trágico, sino el comienzo de un laberinto de incertidumbre. La falta de pruebas no trajo un cierre, solo un signo de interrogación que se cerniría sobre ellos, atormentando sus vidas por años y años, mientras la verdad permanecía congelada, esperando en silencio en el lugar más frío de la Tierra. En los meses que siguieron a la tragedia, la investigación oficial de la NASA se llevó a cabo bajo un denso velo de secretismo. Limitado por la propia naturaleza secreta del proyecto Quimera,
el equipo de investigación no podía revelar al público, ni siquiera a la familia Hayes, los parámetros reales de la misión. Con la ausencia total de evidencias físicas, sin restos, sin telemetría, sin cuerpo, los investigadores se vieron forzados a construir una narrativa a partir de un vacío. La conclusión a la que llegaron fue la más lógica y también la más conveniente. Una explosión catastrófica en el módulo de servicio principal, causada por un fallo desconocido, habría llevado a la pérdida instantánea del vehículo y de su piloto. El caso se cerró oficialmente, con la causa de la muerte catalogada como accidente en servicio. Amelia Hayes, sin embargo, nunca aceptó esa conclusión. En su mente, la explicación oficial era como un libro al que le habían arrancado la última página. Conocía la voz de su esposo mejor que nadie. La transmisión final, aunque fragmentada, no contenía el pánico que precedería a una desintegración inminente. Había urgencia, sí, pero también había control. Y la frase «no en la cápsula» resonaba en sus pensamientos, una anomalía que contradecía directamente la teoría de que su cápsula había sido el epicentro del fallo. La intuición de una esposa, combinada con la flagrante falta de restos, transformó su dolor en una sospecha persistente. Para ella, la historia no había terminado. Estaba siendo deliberadamente ocultada. Las primeras teorías que circularon entre los investigadores y que fueron indirectamente filtradas para calmar a la prensa, giraban en torno a la naturaleza volátil de la nueva tecnología. Quizás el sistema de camuflaje había sufrido una sobrecarga de energía, provocando la explosión. O tal vez un componente defectuoso en el módulo de servicio había fallado bajo la tensión extrema de la reentrada. La ausencia de restos, paradójicamente, se utilizó como la principal evidencia para apoyar la teoría de la desintegración. La explosión, argumentaron, habría sido tan completa y violenta que habría vaporizado la cápsula en partículas irreconocibles. Era un argumento circular e incuestionable, una fortaleza teórica que protegía el secreto del proyecto Quimera de cualquier escrutinio adicional. Con el paso de los años, el dolor de Amelia se transformó en una determinación inquebrantable. Junto a una Sara que crecía con un agujero en forma de padre en su vida, inició una búsqueda incansable de la verdad. Escribieron cartas a congresistas, presentaron solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información y solicitaron reuniones con oficiales de la NASA y del Departamento de Defensa. Ya no eran solo una familia en duelo, se convirtieron en archiveras de la memoria de Emma Duke, investigadoras aficionadas en una cruzada por respuestas. Cada puerta cerrada, cada solicitud denegada, solo alimentaba su convicción de que algo crucial se estaba ocultando al mundo y principalmente a ellas. La respuesta que recibían era siempre la misma, una muralla impenetrable de dos palabras: seguridad nacional. Esa frase se convirtió en el símbolo de su frustración, un mecanismo legal que permitía al gobierno enterrar sus errores y sus secretos más profundos. Los archivos del Proyecto Quimera fueron clasificados al más alto nivel, inaccesibles para cualquiera sin la autorización adecuada. Su lucha era la de David contra Goliat, una familia con recursos limitados tratando de perforar la armadura de uno de los aparatos de inteligencia más poderosos del mundo. Con cada intento, el mensaje era claro: la verdad sobre lo que le sucedió al comandante Hayes no les pertenecía. Inevitablemente, con el tiempo, el caso se enfrió. El mundo siguió adelante, con nuevas misiones espaciales, nuevos héroes y nuevas tragedias. La historia del comandante Julian Duke Hayes se convirtió en un recuerdo lejano, una nota a pie de página en la era de la Guerra Fría, un cuento con moraleja sobre los peligros de la exploración espacial. La prensa dejó de preguntar y el establishment de la defensa respiró aliviado. El misterio, antes una herida abierta, cicatrizó en la conciencia pública, convirtiéndose en un caso sin resolver más, sin esperanza de solución. Solo en la casa de los Hayes la herida permaneció abierta, una ausencia diaria que se negaba a desaparecer. Para Amelia, vivir sin respuestas era una forma de tortura silenciosa. La incertidumbre era un laberinto sin salida, donde cada pasillo llevaba a más preguntas. Sufrió,
Supo lo que estaba pasando. La esperanza, por más irracional que pareciera, era una llama obstinada que se negaba a apagar. Mantenía el despacho de Duke intacto, como si pudiera regresar en cualquier momento. Le contaba a Sarah historias no solo sobre el astronauta héroe, sino sobre el padre gentil y el esposo amoroso, asegurándose de que el hombre que amaban no fuera reducido a la explicación fría e impersonal de un informe oficial. Mientras tanto, Sarah crecía a la sombra del legado de su padre. La búsqueda de respuestas moldeó su visión del mundo y despertó en ella una pasión por la ciencia y el descubrimiento, una herencia directa de Duke. Se destacó en física y geología, impulsada por un deseo subconsciente de entender las fuerzas que gobernaban el universo de su padre. El misterio de su desaparición no era para ella una historia de fantasmas, sino un problema científico no resuelto. Esta búsqueda de la verdad se convertiría en la fuerza motriz de su vida, guiando sus elecciones académicas y profesionales, y sin que ella lo supiera, preparándola para el papel que desempeñaría en el capítulo final de la historia de su padre. Así, durante casi 40 años, reinó el silencio. La familia Hayes continuó su vigilia, solitaria, negándose a permitir que la memoria de Duke fuera definida por la versión oficial. Eran la única resistencia contra el olvido, las guardianas de una duda que el resto del mundo había descartado. La angustia de vivir sin un final se convirtió en el telón de fondo de sus vidas, un dolor constante que pulsaba bajo la superficie de la normalidad. Pocos sabían que, a miles de kilómetros de distancia, congelada bajo una capa de hielo de cientos de metros de espesor, la respuesta a todas sus preguntas esperaba pacientemente a ser encontrada. 40 años después de la desaparición de la Odyssey, el mundo era un lugar irreconocible. La Guerra Fría era una reliquia de la historia y la tecnología había dado saltos que parecían ciencia ficción en 1980. En agosto de 2020, una empresa privada de geotecnología llamada AetherX estaba a la vanguardia de esta revolución. Su negocio no era resolver misterios antiguos, sino cartografiar el futuro de la Tierra. Estaban en proceso de calibrar un nuevo satélite de observación, una maravilla de la ingeniería diseñada para estudiar los efectos del cambio climático con una precisión sin precedentes. El objetivo de la misión era noble y orientado al futuro, sin ninguna conexión con los fantasmas del pasado de la exploración espacial. El instrumento a bordo de este satélite era la joya de la corona, un nuevo tipo de radar de penetración terrestre capaz de enviar ondas electromagnéticas mucho más profundamente en la corteza terrestre y las capas de hielo que cualquier tecnología anterior. Su función era cartografiar la topografía subglacial de la Antártida, medir el espesor del hielo y proporcionar datos cruciales para los modelos climáticos. El equipo de AetherX estaba enfocado en anomalías geológicas, lechos de ríos antiguos ocultos bajo el hielo y posibles depósitos minerales. Encontrar un objeto hecho por el hombre, especialmente en una de las regiones más remotas del planeta, estaba completamente fuera del alcance de sus expectativas. En una silenciosa sala de control a miles de kilómetros de distancia, el Dr. Kenji Tanaka, un meticuloso analista de datos, monitoreaba el flujo de información del satélite. Su trabajo, la mayor parte del tiempo, era monótono: verificar la calibración, garantizar la integridad de los datos y catalogar las lecturas. Estaba examinando los datos de una región particularmente inexplorada de la Antártida Oriental, una vasta extensión de hielo virgen, cuando algo en su pantalla llamó su atención. No fue una alarma parpadeante ni una advertencia del sistema, sino una sutil inconsistencia, una perturbación en la simetría natural de los datos que estaba analizando. La región que el satélite estaba escaneando era uno de los lugares más aislados de la Tierra, un desierto de hielo donde las temperaturas se desplomaban a niveles mortales y el paisaje no cambiaba durante milenios. La ciencia convencional afirmaba que esta área estaba intacta por la humanidad. La capa de hielo, con cientos de metros de espesor, representaba un registro climático de miles de años. La idea de que cualquier cosa, excepto roca y hielo, pudiera existir bajo esa masiva capa de tiempo congelado, era
a todos los efectos, una imposibilidad científica. Y sin embargo, la anomalía en los datos del Dr. Tanaka sugería exactamente eso. Su primera reacción fue lógica y profesional. Debía ser un error instrumental, un fantasma en los datos causado por una anomalía atmosférica o un pequeño error en el software. Inició una serie de diagnósticos esperando que la imagen espuria desapareciera, pero para su sorpresa, permaneció. Con cada pasada del satélite, la anomalía estaba allí, inmóvil e innegable. Impulsado por la curiosidad, comenzó a aplicar filtros de mejora, limpiando el ruido de los datos para obtener una imagen más clara de lo que fuera que estuviera allí abajo. Lentamente, una forma comenzó a emerger de la estática digital, y lo que vio lo dejó perplejo. La forma no era natural. La naturaleza, con sus fracturas y formaciones cristalinas, rara vez produce líneas perfectamente rectas o curvas geométricamente perfectas. El objeto enterrado bajo el hielo era inconfundiblemente artificial. Tenía una base circular y un cuerpo cónico que se estrechaba hacia la parte superior. Era una forma diseñada, fabricada. El corazón de Kenji comenzó a acelerarse. Estaba mirando algo que no debería, de ninguna manera, estar allí. La emoción del descubrimiento comenzó a superar su escepticismo inicial. Ya no buscaba un error, intentaba identificar lo imposible. Usando software de modelado 3D, reconstruyó el objeto basándose en los datos del radar. Las dimensiones eran precisas, poco menos de 4 metros de diámetro en la base, con una altura de unos 3,5 metros. Era una cápsula. Comparó la forma con bases de datos de equipos de investigación polar perdidos, restos de aeronaves e incluso submarinos soviéticos desaparecidos. Nada coincidía. La forma era elegante, aerodinámica, claramente diseñada para un propósito muy específico: viajar a través de la atmósfera a velocidades increíbles. El diseño era extrañamente familiar, un eco de una era pasada de exploración. El análisis de las capas de hielo alrededor del objeto proporcionó otra pista crucial. Basado en la profundidad y la compactación de la nieve y el hielo sobre él, el objeto debía haber estado allí durante décadas. Las capas anuales de nieve lo habían enterrado lentamente, creando un sarcófago de hielo que lo ocultó del mundo durante mucho, mucho tiempo. Quienquiera que lo hubiera puesto allí no lo hizo recientemente. Era una cápsula del tiempo, y el Dr. Tanaka acababa de encontrar la llave. El misterio se profundizó, pasando de ¿qué es esto?, a cómo y cuándo llegó aquí. En un acto de inspiración, o quizás de desesperación, Kenji amplió su búsqueda para incluir archivos desclasificados de antiguos programas espaciales. Escribió las palabras clave cápsula, cónica, reentrada. Surgieron docenas de proyectos, pero fue cuando refinó la búsqueda a proyectos de los años 70 y 80 que la imagen en su pantalla finalmente encontró a su par. Era una coincidencia perfecta con el diseño de los módulos de comando de la era Apolo y los vehículos de reentrada experimentales. Y uno de esos vehículos llevaba oficialmente desaparecido 40 años. El nombre asociado a él era Comandante Julian Duke Hayes. La noticia del descubrimiento del Dr. Tanaka se extendió como la pólvora por la comunidad aeroespacial. Lo que comenzó como una anomalía en una pantalla en Aether X rápidamente se convirtió en un asunto de interés internacional. Los escépticos iniciales fueron silenciados cuando los datos fueron verificados por agencias espaciales gubernamentales. La ubicación, aunque extraña, se cruzó con proyecciones de trayectoria alternativas y secretas del vuelo de Hayes, que consideraban un aterrizaje de emergencia fuera de ruta. De repente, la teoría más absurda se convirtió en la única pista viable en un caso que había estado congelado durante 40 años. Se organizó una expedición internacional con una urgencia sin precedentes. Era una carrera contra el tiempo y contra el entorno más hostil del planeta. Se reunió un equipo compuesto por los mejores ingenieros, glaciólogos y especialistas en recuperación. La logística para llegar al lugar exacto, una coordenada en medio de un desierto de hielo, era un desafío hercúleo. Hubo que transportar equipos pesados de perforación por vía aérea a un campamento base temporal,
establecido en condiciones de frío extremo que pusieron a prueba los límites de la resistencia humana y de la tecnología. Al llegar al lugar, el equipo se enfrentó a la vasta, silenciosa e indiferente extensión de la Antártida. No había nada que ver, solo una superficie interminable de nieve y hielo que se extendía hasta el horizonte en todas las direcciones. Era difícil creer que, cientos de metros bajo sus pies, yacía un secreto de la era espacial. Guiados por las coordenadas precisas del satélite, montaron la torre de perforación. El proceso comenzó, lento y metódico. El taladro giraba, hundiéndose cada vez más en el hielo, cada metro representando años y luego décadas de historia congelada. Las semanas se alargaron. El equipo luchó contra vientos cortantes y temperaturas que podían congelar el metal. El taladro de perforación, una maravilla de la tecnología moderna, gimió bajo la presión, exigiendo un mantenimiento constante. La tensión en el campamento era palpable. Cada sonido del equipo, cada cambio en la resistencia del hielo, traía una mezcla de esperanza y miedo. ¿Estarían en una búsqueda inútil, perforando hacia una roca de forma extraña o un error en los datos? La duda, fría como el propio entorno, comenzó a instalarse. Entonces, después de semanas de perforación implacable, sucedió. El operador del taladro sintió un cambio repentino. La resistencia no era la de la roca, era algo más. Sonó una alarma, indicando que habían alcanzado el objetivo. Conteniendo la respiración, el equipo bajó una cámara de alta resolución por el pozo recién perforado. Las primeras imágenes que llegaron eran granuladas y oscuras, pero entonces la luz de la cámara captó un reflejo de metal pulido, y luego unas letras estarcidas se hicieron visibles a través del hielo turbio. ODISSEI. Un suspiro colectivo de asombro resonó en la tienda de control. Era real. La fase de recuperación comenzó con un cuidado casi reverencial. Se utilizaron vapor y herramientas de precisión para derretir y cortar el hielo alrededor de la cápsula, liberándola lentamente de su tumba. A medida que se revelaba más de la nave espacial, el equipo quedó maravillado por su estado. Lejos de ser un resto carbonizado, la Odyssey estaba en un estado de conservación casi perfecto. La pintura aún era visible, los paneles del casco estaban intactos. El frío extremo de la Antártida, el mismo entorno que vino, probablemente le quitó la vida a su piloto. Había protegido su nave del paso del tiempo. El momento más crucial llegó cuando el equipo de investigación examinó la parte inferior de la cápsula, el escudo térmico. Esta era la pieza que debería haber resultado más dañada durante una reentrada catastrófica. En cambio, encontraron solo las señales de una reentrada atmosférica normal y exitosa. No había evidencia de abrasión excesiva, ni de sobrecalentamiento descontrolado, ni de ningún tipo de explosión. Este no era el lugar de descanso de un vehículo que se desintegró en el cielo. Esta era la prueba irrefutable de un aterrizaje perfecto y controlado. Con esa única observación, la narrativa oficial de 40 años quedó completamente destruida. La teoría de un fallo catastrófico, de una explosión violenta sobre el Océano Índico, no solo era imprecisa, era una imposibilidad física. La Odyssey no se estrelló, aterrizó. Julian Hayes no fue víctima de un fallo de equipo en el momento de la reentrada. Había sobrevivido a la parte más peligrosa de su viaje y había pilotado su nave hasta un aterrizaje seguro en el lugar más inhóspito de la Tierra. La verdad era mucho más compleja y trágica. El misterio, en lugar de resolverse, solo se profundizó. Si la cápsula estaba intacta y el aterrizaje fue exitoso, ¿qué le pasó al comandante Hayes? La atención de todo el equipo, y pronto del mundo entero, se centró en la escotilla sellada de la Odyssey. ¿Qué o quién estaría adentro? La respuesta a un misterio de 4 décadas, el capítulo final de la historia de un héroe perdido, y la verdad que una familia esperó toda una vida para escuchar, estaba ahora a solo unos centímetros de distancia, esperando en la oscuridad silenciosa y congelada. Con la autorización de agencias internacionales, el equipo de recuperación finalmente abrió la escotilla de la Odyssey. El aire que escapó del interior era frío, estéril y estancado,
un soplo de 40 años atrás. El interior de la One cápsula estaba oscuro y silencioso, un santuario congelado en el tiempo. Los instrumentos, los interruptores, el asiento del piloto, todo estaba exactamente como debería estar. Pero lo que más conmocionó al equipo fue lo que no estaba allí. No había restos humanos. No había rastro del comandante Julian Duke Hayes. El misterio, que parecía estar a punto de resolverse, se profundizó súbitamente. Si había aterrizado a salvo, ¿a dónde había ido? La cápsula vacía era un enigma aún más profundo que su desaparición. En medio del silencio de la cabina, el equipo de rescate encontró dos objetos cuidadosamente colocados en el asiento del piloto. El primero era el diario de a bordo oficial de la misión, su logbook, con anotaciones técnicas nítidas y precisas. A su lado había una pequeña grabadora de voz personal, algo que Duke llevaba en todas sus misiones para registrar pensamientos y mensajes para su familia. Estos dos artefactos, preservados perfectamente por el frío, eran las verdaderas cajas negras de la Odyssey. Contenían la historia completa, no en datos de telemetría, sino en la propia voz del hombre que la vivió. La verdad no se deduciría de los restos, sino que se escucharía directamente de la fuente. Cuando las grabaciones se reprodujeron por primera vez, la voz calmada y controlada del comandante Hayes llenó la sala. Una voz fantasma venida de 4 décadas en el pasado. Narró los eventos con la claridad de un piloto de pruebas informando de una anomalía. El fallo, explicó, no estaba en su cápsula, sino en el módulo de servicio que albergaba la tecnología experimental de camuflaje. El sistema no se había apagado, se había bloqueado, volviéndolo permanentemente invisible y cortando todas sus comunicaciones con el mundo exterior. Estaba solo, en una nave perfectamente funcional, pero que para el resto de la humanidad simplemente había dejado de existir. Las siguientes grabaciones detallaron una proeza de pilotaje que pasaría a la historia. Sin el 1980 seguimiento de la NASA, sin comunicación y con sus sistemas de navegación primarios fallando debido a la anomalía del módulo de servicio, Hayes se vio obligado a ejecutar una reentrada manual. Tuvo que usar las estrellas como guías, calculando su ángulo de descenso, basándose en observaciones visuales y en su experiencia incomparable. Fue una demostración de habilidad y coraje puros, una danza peligrosa con la atmósfera terrestre. Logró, contra todo pronóstico, guiar a la Odyssey a través del fuego de la reentrada, una hazaña heroica que nadie en el mundo supo que había logrado. Describió el momento del aterrizaje en la Antártida, no como un accidente, sino como la única opción viable. Al darse cuenta de que no podría alcanzar una zona de aterrizaje planificada, vio la vasta y plana capa de hielo como su mejor oportunidad de supervivencia. El aterrizaje fue brusco, pero exitoso. El alivio de estar vivo, sin embargo, fue rápidamente reemplazado por la terrible comprensión de su situación. Estaba ileso, en una cápsula segura, pero completamente aislado en el entorno más hostil del planeta. Era un náufrago en una isla de hielo del tamaño de un continente, invisible para cualquier posible rescate. Los últimos registros fueron los más conmovedores. Hechos a lo largo de casi 3 semanas, la voz de Hayes perdió gradualmente su fuerza, pero nunca su resolución. Narró sus intentos de sobrevivir con las raciones de emergencia y la limitada energía de la cápsula. Habló largo y tendido con Amelia y Sarah, contando historias, ofreciendo palabras de amor y despedida, usando la grabadora como su última conexión con ellas. Finalmente, con los recursos agotándose y sin esperanza de ser encontrado, detalló su decisión final. Había calculado la ubicación aproximada de una base de investigación soviética. Era una apuesta desesperada, a cientos de kilómetros de distancia. Con una calma desgarradora, explicó por qué abandonaba la cápsula. Quedarse quieto era una sentencia de muerte segura. Caminar ofrecía una posibilidad entre 1.000.000, pero era una posibilidad. Dejó el diario de a bordo y la grabadora como su testamento, la única prueba de que no había simplemente desaparecido, sino que había luchado hasta el final. Sus últimas palabras grabadas fueron un mensaje para su familia, una declaración de amor eterno y la esperanza de que algún día supieran la verdad.
Luego abrió la escotilla y caminó hacia la inmensidad blanca en un último y heroico viaje. El cuerpo del comandante Hayes nunca fue encontrado. Fue engullido por la inmensidad helada de la Antártida, su tumba final marcada solo por la vastedad del cielo polar. Con la recuperación de sus últimas palabras, fue oficialmente declarado muerto, pero la naturaleza de su muerte fue reescrita. No fue una víctima pasiva de un accidente, sino un protagonista activo en una increíble historia de supervivencia. El mundo ahora sabía que Julian Hayes no murió en el espacio, sino en la Tierra, luchando valientemente para volver con la familia que amaba. El descubrimiento del diario de a bordo y de las grabaciones provocó un terremoto político. El gobierno de los Estados Unidos, enfrentado a pruebas irrefutables, se vio obligado a abrir sus archivos más secretos. Los documentos del Proyecto Quimera fueron desclasificados, revelando al mundo la verdad sobre la misión de camuflaje y el subsiguiente encubrimiento de 4 décadas. Hubo indignación pública y un acalorado debate sobre los límites del secretismo gubernamental y los riesgos a los que se expone a los héroes nacionales en nombre de la seguridad. La verdad finalmente salió a la luz, despejando las sombras que se cernían sobre el nombre de Hayes. En una ceremonia en la Casa Blanca, el comandante Julian Duke Hayes fue condecorado póstumamente con la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor de la nación. Una anciana Amelia Hayes, con su hija Sarah a su lado, aceptó la medalla en su nombre. Fue un momento de profunda emoción nacional, un reconocimiento tardío a un heroísmo que permaneció desconocido durante tanto tiempo. Para Amelia y Sarah no fue solo una medalla, fue la vindicación de su fe, la prueba de que su negativa a aceptar la versión oficial no fue en vano. Fue el punto final que buscaron durante toda su vida. Para la familia Hayes, la verdad trajo una compleja mezcla de paz y dolor. La agonía de la incertidumbre, que las atormentó durante 40 años, finalmente terminó. Ahora sabían que Duke había sobrevivido a la reentrada, que había luchado con todas sus fuerzas. Este conocimiento les trajo un inmenso orgullo. Sin embargo, la imagen de su sufrimiento solitario y su muerte en el desierto de hielo trajo una nueva capa de luto. El cierre no borró el dolor, pero le dio un significado, transformando una ausencia inexplicable en una historia de sacrificio y amor eterno. Inspirada por la historia de su padre y armada con la verdad, Sarah Hayes, ahora una científica climática de 1900 renombre mundial, se aseguró de que el legado de su padre fuera más que una simple historia trágica. Fundó la Fundación Hayes para la Transparencia y la Seguridad en la Exploración Espacial, una organización sin fines de lucro dedicada a defender la seguridad de los astronautas y la responsabilidad gubernamental. El sacrificio de su padre, argumentó, debería servir como un faro, garantizando que ningún secreto fuera más importante que la vida de un explorador. La Odyssey, la cápsula que fue tanto el vehículo de salvación de Duke como su prisión helada, fue cuidadosamente recuperada de la Antártida. En lugar de ser escondida en un almacén secreto, fue restaurada y colocada en un lugar de honor en el Museo Nacional del Aire y el Espacio. Hoy permanece allí, un memorial silencioso y poderoso. Millones de visitantes pasan por ella cada año contemplando la pequeña nave que llevó a un hombre a las estrellas y luego fue testigo de cómo enfrentaba su mayor desafío no en el vacío del espacio, sino en la soledad de nuestro propio planeta. La historia del comandante Julian Duke Hayes es un conmovedor recordatorio de que, a veces, los mayores misterios no están en galaxias lejanas, sino ocultos aquí mismo en la Tierra, enterrados bajo capas de hielo y secretos. Fue un héroe perdido no por los peligros del cosmos, sino por el silencio impuesto por los hombres. Su viaje final no fue de kilómetros orbitales, sino de los pasos desesperados de un hombre tratando de sobrevivir. Un testimonio de la resiliencia del espíritu humano frente a una soledad inimaginable. ¿Qué crees que fue el aspecto más heroico del viaje del comandante Hayes? ¿Su habilidad como piloto o su lucha por la supervivencia en la Tierra? ¿Y crees que los secretos de Estado justifican ocultar la verdad a una familia durante tanto tiempo?
Deja tu opinión en los comentarios de abajo. Nos encantaría saber lo que piensas. Si crees que historias como esta necesitan ser contadas y que la búsqueda de la verdad nunca debe abandonarse, por favor dale me gusta a este video. Tu me gusta nos ayuda a llevar estas narrativas más lejos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este video con alguien que también esté fascinado por los casos de investigación real. Hasta la próxima.